Estaba yo ayer repasando algunas cuestiones, ¿no? De cálculo diferencial e integral que ustedes ya vieron, nomás para repasar, la definición de derivada como un límite de un incremento. O sea, la derivada es un incremento, ¿no? Nada más que cuando ese incremento tiende a no serlo. Esa es la paradoja de la derivada, ¿no? Es un incremento cuando tiende a no ser incremento, porque el incremento tiende a ser muy pequeño. Eh, pero es un incremento al final de cuentas. Una explicación geométrica de una bonita función que puede representar un área. Luego les di una demostración muy barata de algo que se llama la regla del L'Hopital, que ustedes desde prepa ven. Y bueno, si no se quiere utilizar la regla del L'Hopital, pues siempre se puede graficar o hacer una tabulación de valores para ver cuál es el resultado de valor, un número que tiende a algo. En ese caso, cuando ese h tiende a 0. Y revisamos rápidamente la regla de la cadena derivando una función compuesta, ¿no? Que a su vez podemos meter varias funciones intermediarias, funciones intermediarias, le digo, como cuando tú produces algo y lo vas a vender, pero pasa por muchos intermediarios, ¿no? Por eso luego los productos cuestan más caro. Ahí están las funciones intermediarias. Luego, pues repasamos técnicas básicas, ¿no? Que las van a seguir usando. Realmente van a seguir utilizando estas técnicas de integración. Estos ejemplos es nada más cuando hay una sola variable independiente, X. La sustitución, integral por partes y eh, una técnica eh, de parámetros para cuando hay una fracción, ¿no? Y la técnica aquí pues, es separar la fracción en suma de fracciones. Bueno. Les comentaba esta función. La función, estoy escribiendo, se supone que tiene que ver que estoy escribiendo la función e a la menos x al cuadrado. Acuérdense, si ustedes tienen vamos a poner la gráfica, ¿no? De x, que es la variable independiente, y la variable y, que es la dependiente, depende de x. Nada más para que recuerden, por ejemplo, la función exponencial, más o menos luce así, ¿no? Esta es la función exponencial. X a la 0 es 1, por eso cruza en 1. La función e a la menos x es así, al revés. Esta es la función e a la menos x. Porque cuando x crece, pero tiene el signo negativo en la potencia, e a un número negativo lo hace disminuirse, porque al final esto se puede escribir como 1 entre e a la x, ¿no? Entonces, obviamente, si el número de abajo crece, pues como está en el denominador, pues eso todo decrece a medida que x aumenta. Y otra vez e a la menos 0, pues es 1, ¿no? ¿Alguien tiene idea de cómo será la forma de esta función? Que de hecho se puede poner como 1 entre e
a la x al cuadrado, ¿no? O sea, es parecida a esta, pero nada más que tiene el cuadrado. ¿Cómo luce esa función? De hecho, cuando x es 0, e a la 0 al cuadrado, pues es 0. Y e a la 0 es 1, y 1 entre 1 es 1. Entonces, esa función también cruza en 1, así como está. Pero ¿y luego? Pues la diferencia va a ser que va a ir mucho más rápido, pero también los negativos van a ser positivos, ¿no? O sea, de X. Aquí también los negativos son positivos. O sea, cuando tú evalúas e, eh, e, e a la algo, da positivo, pero también cuando evalúas e a la menos algo, también da positivo. A lo que me refería es que va a ser simétrico, ¿no? Porque en esa cuando es E a la menos X, en cambio los valores positivos se hacen negativos, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Como tenemos x al cuadrado, aquí, al evaluar un positivo, por ejemplo, 2, 2 al cuadrado pues es 4, pero también a la hora de evaluar menos 2 va a dar lo mismo, 4. Entonces es lo que se refiere la compañera. De hecho, entonces, en 0 vuelve a dar 1, pero entonces la forma de esta función es cuando tú empiezas a evaluar valores positivos, esto empieza a aumentar, ¿no? Pero está en el denominador. Entonces, como está en el denominador, 1 entre algo que se vuelve más grande, empieza a disminuir. Pero también sucede con los negativos, es simétrica. Entonces tiene esta forma de campanita. Y se utiliza mucho esto en distribuciones de probabilidad. Algo que se llama distribución de probabilidad. Simplemente, no es una clase de estadística y probabilidad, ¿no? Pero simplemente dice que este valor, que por cierto es el 0, eh, tiene alta probabilidad de ocurrir, pero los valores, tanto positivos como negativos, a medida que crecen, tienen menor probabilidad de ocurrir. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, esa función, si la quieren integrar, trátenlo de hacer por las técnicas que saben, sustitución, integral por partes. No van a poder. Bueno, según yo. Entonces esta la vamos a resolver en este semestre, porque vamos a aprender una técnica que utiliza una variable de la técnica de sustitución, este, eh, o cambio de variable. Bueno, aquí ahí puse el caso especial. Si se puede resolver, lo sabremos hacer cuando aprendamos la fórmula multidimensional de cambio de variable. Entonces eso va a estar pendiente. Ok, entonces fue una pequeña repaso, ¿no? Muy burda de lo que se supone que deben de saber o más o menos manejar. Entonces, este es un resumen de lo que vamos a intentar hacer en cálculo 3, ¿no? En cálculo 1 y 2, el cálculo 1 y 2 nos da herramientas para entender el mundo unidimensional. Más adelante les voy a poner figuritas.
Pero el cálculo 3 nos da herramientas para entender el universo multidimensional en el que vivimos, ¿no? O sea, hasta ahorita ustedes han hecho problemas unidimensionales, por así decirlo, ¿no? O sea, solamente tienen una variable independiente, independiente X, y por medio de una función, esto les va a dar una variable dependiente de X, ¿no? Pero a su vez, pues, o sea, esto de unidimensional hace connotación de que solamente puedes variar el valor de X. Lo único que puede variar es el valor de X. Pero pues vivimos en un mundo de varias dimensiones. Y entonces, por ejemplo, en física, obviamente no solamente tenemos la posición X, sino también tenemos la posición Y y la posición Z, que es el espacio tridimensional. Y aparte el tiempo puede ser, ¿no? Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 variables independientes que pueden afectar de alguna manera una función. O sea, aquí la función solamente depende de X, ¿no? Pero acá lo que vamos a ver con muchos ejemplos es una función Y que depende de, bueno, no la voy a llamar Y porque ya utilicé Y acá. Le voy a llamar T. T por temperatura. Hagan de cuenta. Es una variable que depende de las posiciones X, Y, Z y el tiempo. ¿No? Entonces vean, en vez de que la variable dependa de solamente una variable independiente, aquí depende de hasta 4, ¿no? Esos son los tipos de cosas que vamos a ver. Y esto es un ejemplo, pero el concepto de dimensión tiene la connotación más allá del espacio tridimensional en el que vivimos. Por ejemplo, la temperatura en el contexto de termodinámica temperatura también puede depender, no bueno, puede depender de todo, ¿no? Pero en el contexto de la física, la temperatura, digamos, hay problemas en que el problema define cómo esa temperatura está distribuida en el espacio. Quizá en el contexto de la termodinámica, interesa más cómo la temperatura depende de la presión o de la densidad, por ejemplo, densidad. Bueno, este ρ es el signo de densidad. Entonces aquí la función, el tiempo va a estar definida por la presión o la densidad. Y vamos a ver cosas más locochonas, como que, por ejemplo, puede haber problemas en que también tú tienes tus variables independientes, X, Y, Z y el tiempo. Y la variable dependiente va a ser la velocidad. Por ejemplo, la velocidad que dependa, la velocidad de alguien, no sé, de una bola de boliche, una bola de golf, la velocidad de un carro. Pero la velocidad, a diferencia, por ejemplo, de la temperatura solamente tiene magnitud, ¿cierto? La temperatura solamente tiene magnitud. Pero la velocidad, aparte de tener magnitud, tiene dirección. O sea, la velocidad es un vector.
Entonces también vamos a ver casos especiales. Aquí es la velocidad, pero realmente la velocidad es un vector, o sea, tiene tres componentes en X, uno en X, tiene componente en Y y tiene componente en Z. Entonces, cuando hablo de velocidad, voy a tener una función, pero por cada componente. O sea, una función u de X que depende de, que es una función de X, Y, Z y el tiempo, ¿no? Pero también voy a tener una función para la componente Y de la velocidad que también depende de X, de Y, de Z y del tiempo. Y de la componente Z, pero que también depende de la X, de Y, de Z y del tiempo. Entonces, vamos a ver todas estas nuevas variedades en donde eh, donde la variable independiente no solamente puede ser una, sino puede ser varias. O sea, la variable independiente puede ser multidimensional. Utilizando la palabra dimensional, más allá del contexto del espacio, también lo estoy en contexto de otros tipos de variables, ¿no? Eh, pero también la variable que depende de la variable independiente o de las variables independientes, la variable dependiente también puede ser multidimensional. O sea, no solamente puede ser, por ejemplo, solo un calor, temperatura, sino puede ser los componentes de la velocidad, porque la velocidad también es un vector. Eh, y entonces la variable dependiente también se vuelve multidimensional, ¿me entienden? Entonces, no solamente las variables, la variable independiente puede ser multidimensional, sino las variables que dependen de también pueden ser multidimensional. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y pues es que si la vida, por ejemplo, ya no es el caso, ni les voy a dar un ejemplo eh, explícito, pero por ejemplo la variable, no sé cómo ponerla, la variable cáncer, es una variable que depende de un número de variables. Entonces es un problema multidimensional porque el cáncer dependerá de la variable edad o de la variable peso o de otras, o de la variable de alimentación, y así sucesivamente, ¿no? También es un problema multidimensional porque eh, la variable cáncer depende de todas estas dimensiones. Claro, este ejemplo el ejemplo de lo que llamamos cáncer, eh, quizás sea más difícil en el contexto de la física para ponerla en una ecuación, aunque sí se ha intentado, ¿no? Pero luego las cosas biológicas son tan complejas que no se dejan tan fácil poner en una ecuación manejable. Eh, entonces, la mayoría de los ejemplos pues, van a ser en el contexto quizá de la física, pero también vamos a hablar algo de biología. Bueno, este es un gran panorama de lo que vamos a ver. Entonces, para ir poniendo esto que les conté ahorita un poco más formal, simplemente aquí puse la definición de una gráfica. Pues porque las gráficas me van a servir de mucho eh, para explicar cosas. De hecho, ya he hecho gráficas y todo el mundo hace gráficas, ¿no? Eh, ¿Cómo definimos una gráfica?
¿Qué es una gráfica? Bueno, pues aparte de que es algo visual, en vez de tener la función f de x, y es igual a f de x y tener la función, una función muy locochona, ¿no? E elevado al coseno de x entre 2x más 5, algo así, ¿no? Y dices, mejor grafícala, ¿no? ¿Pero qué significa graficar entonces? Bueno, lo que hacemos para graficar es ponemos a la variable independiente, en este caso x, en conjunto con la variable dependiente y, ¿no? Dependiente. O sea, la esencia de hacer una gráfica es que, por ejemplo, si estoy diciendo que aquí el problema es unidimensional, porque solamente hay una variable independiente, por un lado, y solamente una variable independiente, dependiente por el otro, ¿no? O sea, cada una, si yo veo por separado la variable x, pues es una línea recta, ¿no? Que puede tomar valores de menos infinito a infinito. X. Entonces, para poner la gráfica, pongo las dos. Ajá, pongo por un lado la variable x y por otro lado la variable y. O sea, la esencia de la gráfica es que, por ejemplo, en este caso de un problema de una dimensión, la gráfica va a ser en 2 dimensiones, porque estoy poniendo las dos variables involucradas. Ajá. Otra vez, hagan de cuenta, bueno, ya aquí eh, tienes tu variable independiente x, tienes tu variable dependiente y por separado, y un valor de x arroja un valor de y. Entonces lo que hacemos para graficar es poner las dos de alguna forma inteligente, x y y. Es una gráfica, este es el concepto de gráfica, ¿no? Pones las dos. Entonces, de un problema unidimensional, la gráfica es que vas a tener, en este caso, la gráfica de 2 dimensiones. Entonces, aquí simplemente está el concepto, ya un poco más formal. Estos formalismos, sé que a los estudiantes les choca, ¿no? Ver formalismos. Yo casi no voy a ver formalismos, pero bueno, a veces es bueno. Se define la gráfica de una función como el subconjunto de números reales, porque también podemos ver números complejos, pero aquí nada vamos a ver en complejo. De números reales en una dimensión n más m. Es una notación que me dice que esos números reales tienen esta dimensión. Y es la suma, porque se suman las dimensiones de la variable dependiente y de la variable independiente. Bueno, a ver si lo van a ir entendiendo. Formado por los puntos x1, x2 hasta la xn, que son el número de variables independientes. Por ejemplo, aquí la variable independiente solamente era x, pero ya lo dije, o sea, las variables independientes pueden tener más dimensiones. ¿Hasta cuáles? ¿Hasta cuántas dimensiones? Hasta las que necesites. Este es un caso típico de 4 dimensiones, x, y, z y el tiempo, ¿no? Entonces aquí x1 representa la misma x, x2 representa y, x3 representa z, x4 representa el tiempo, por ejemplo. Entonces
simplemente estoy escribiendo en una anotación todo el conjunto de variables independientes. Y luego todo el conjunto de funciones donde cada función depende de todas las variables independientes. Ya lo dije. Por ejemplo, acá tienes una función de la temperatura, pero que depende de la posición tridimensional y el tiempo. Pero si tienes la velocidad, entonces tienes 3 funciones, cada una para cada componente de la velocidad. Entonces puedes tener tantas funciones como tú necesites. Y cada función va a depender de las n variables que tú tienes. Entonces, yo sé que a los alumnos les choca este tipo de generalizaciones, pero así entramos a los formalismos matemáticos. Entonces, por eso, eh, eh, una gráfica se hace con todo este conjunto de valores, ¿no? Tanto con las variables independientes x1, x2, x3, x4, pero aquí nada más puse en puntitos todas las x que siguen, hasta xn, donde n es un contador, ¿no? Va tomando valores de 1, 2, 3, ¿hasta qué número? En principio hasta infinito. Puedo tener infinitas dimensiones, ¿por qué no? Nadie me dice lo contrario. Y en conjunto con todas las funciones que necesito, F1, F2, F3, pero aquí lo puse con puntitos, hasta Fm, donde m es la dimensión de la variable dependiente. Y a su vez, cada función depende de las variables independientes, ¿no? Ahí está escrito de manera general. A veces se le va la onda a esta cosa. Ya está. Entonces se define el gráfico de una función como el subconjunto de valores reales con dimensión n más m, formado por todos estos puntos, donde la función asigna valores Rm a un conjunto A que pertenece a R a la n, siendo nm la dimensionalidad del conjunto. Bueno, para que entiendan mejor esto, voy a decir lo que ya dije y ponerlo como un ejemplo, ¿no? El primer ejemplo es el más sencillo. Cuando el número de dimensión de la variable independiente, que represento con la letra n, y la dimensión de la variable dependiente, y, su dimensión que represento con la letra m, ambos son 1. De toda esta gráfica, lo único que voy a tener es x1 y una función 1 que depende de x. Y por eso, pues como solamente tengo una variable independiente, pues ya no le pongo el subíndice, ¿no? Porque nada más es una. Y como nada más tengo una función, pues nada más ya no le pongo una, porque pues nada más tengo una, no tengo necesidad de aclarar que nada más es una. Entonces la gráfica se hace con este conjunto de valores, x y la función de x. Entonces la clásica función que tenemos, ¿no? Ya se las puse, es la gráfica de x. Bueno, aquí le puse la aclaración de que es una variable, x1. La primer variable, pero nada más es la única. Y la variable y, que es la función 1 de x1. Claro, la forma de ponerla es muy inteligente porque utilizo esta gráfica donde eh, la pongo a 90 grados, ¿no?
y aparte de ser visual, lo que me está diciendo es que X corre de manera independiente a su variable Y, a la variable Y. O sea, yo puedo mover X como se le antoje, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces ahí cada punto voy graficando con puntos, ¿no? Donde a un valor de X1 me arroja un valor de Y. Y así por cada punto y me da una clásica gráfica. Y esa es la que están acostumbrados a ver, ¿no? Donde la dimensión tanto de la variable independiente como de la variable dependiente es 1. Entonces, la gráfica es el conjunto de números reales Rn más N, R más M, ¿no? Conjunto N más M. Pero entonces, como la variable independiente es de una dimensión y la variable independiente y la variable dependiente también es de una dimensión, la gráfica es en 2 dimensiones. De 2 dimensiones, ¿no? La gráfica. Voy a borrar un poquito todo el relajo que tengo aquí, que no sé si distrae. Entonces, esta dimensionalidad 1D no sería suficiente si todos los fenómenos físicos sucedieran a lo largo de un universo alambre o hilo. O sea, si viviéramos en un universo hilo o un universo alambre, todas las matemáticas que ya aprendimos quizá serían suficientes, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones, pues ¿cuál es la distribución de temperatura a lo largo de un alambre o tubo delgado? ¿No? A lo largo de un tubo. Claro, un tubo en estricto caso no es un objeto sola dimensión porque tiene grosor, ¿no? Pero se puede aproximar como tal si el tubo es muy delgado, de tal manera que su longitud sea mucho mayor a su diámetro. Entonces yo puedo aproximar esto como si fuera de una sola dimensión, donde solamente importa su longitud, la variable x. Y hagan de cuenta que de un lado hay calor y del otro lado hay frío. Y entonces va a haber una distribución de temperatura, de las zonas más calientes hasta las zonas más frías. Y aquí yo puedo poner los valores, ¿no? O sea, hacer mi reporte de la distribución de temperatura a lo largo de un tubo y, por ejemplo, aquí señalar que aquí tiene una temperatura de 30 grados. Acá haga de cuenta que el hielo está a 1 grado, no sé, a 0. Y acá la temperatura caliente está a 50. Y entonces puedo poner que esto está 20 grados y esto está a 30 y por acá está a 40. Puedo reportar esto, ¿no? Oye, mejor hazme la gráfica, ¿no? O sea, porque o sea, es esto está bien, pero en vez de estar señalando los valores de la temperatura de alguna manera con flechitas, ¿no? Mira, aquí está la temperatura de 20, aquí está la temperatura de 30. Pues mejor hazme la gráfica. Y para hacer la gráfica es eso, agarro el valor de X junto con el valor de la temperatura. O sea, acá no está explícitamente la dimensión temperatura, ¿no? Porque se extiende sobre el tubo la temperatura. Pero acá
la agrego, ¿no? En su gráfica la agrego a propósito. Le asigno una recta real en conjunto con el valor de X. Por eso insisto, la gráfica de un problema de una dimensión tiene dos dimensiones, porque a propósito le estoy agregando una recta real para la temperatura. ¿Sí? Y entonces hagan de cuenta que la gráfica se ve así, ¿no? En un dominio que le llamo A, en X, que va desde 0, poniendo X en 0 acá, hasta L, que sería la longitud del tubo, ¿no? Hasta L. Y hagan de cuenta que se ve así la gráfica. Una línea descendiente, que va, por supuesto, desde los 50 grados al 1 grado. Esa es la gráfica de un problema de una dimensión, ¿no? Por ejemplo. Otro ejemplo, la gráfica de la distancia y velocidad recorrida por un auto, sin importar la orientación de la carretera. Entonces, tú tienes la carretera, realmente es una trayectoria. Esto lo vamos a ver después, ¿eh? Es una trayectoria en el espacio tridimensional. Y aquí a propósito puse los valores de X, Y y Z. Estas gráficas las vamos a ver más y más y más, cada vez más. Entonces, la trayectoria de eh, de un camino es tridimensional. Y aquí está un carrito, ¿no? Y eh, viaja a cierta velocidad. Bueno, podemos hacer de este problema tridimensional un problema de una dimensión, donde, por ejemplo, solamente nos importe la velocidad en términos del tiempo. Porque aquí el carro comenzó en cierto tiempo y terminó por acá en otro tiempo, ¿no? Tiempo 0 y tiempo 1. Entonces es una gráfica, perdón, es un problema de una sola dimensión, porque solamente la variable independiente es el tiempo. Pero la gráfica la tengo que hacer de dos dimensiones, entre el tiempo y otra variable, por ejemplo, la distancia. Entonces, por ejemplo, esa gráfica puede salir así, ¿no? Y aparte puedo también graficar, por ejemplo, la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo sería esta. Porque al principio pues tenías muy poca velocidad, luego aceleraste, llegaste a una velocidad máxima y luego desaceleraste, ¿no? Y llegaste a una velocidad otra vez mínima o de 0. Entonces por eso la gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo es una sigmoidal, porque empiezas a desplazarte y de pronto empiezas a desplazar más rápido, porque aumentaste la velocidad, pero después empiezas a desplazarte más lento porque disminuiste la velocidad, ¿no? Entonces también son gráficas de dos dimensiones que representan un problema unidimensional, porque la velocidad solamente depende del tiempo. No, entonces, claro, de estos sistemas unidimensionales, también aprendimos la interpretación geométrica de la derivada y de la integral, ¿no? Ya hablé de la derivada, para recordar que la derivada es un límite de un incremento. ¿Cuánto incrementa la variable dependiente en función del incremento de la variable independiente X? En este caso estoy poniendo X. Fíjense que siempre utilizo X o el tiempo, ¿no? Como clásicas variables independientes.
Es un incremento, pero cuando ese incremento tiende a ser muy pequeño. Y la interpretación geométrica, como es un incremento, aquí estoy representando el incremento, ¿no? ¿Cuánto incremento en la función hay en razón al incremento de x? Un delta f en función de un delta x. Cuando ese incremento tiende a ser muy pequeño, ¿no? O sea, cuando el grosor de este incremento tiende a cero. Y entonces esta referencia entre dos puntos, estos dos puntos se acercan mucho, ¿no? Y eso se vuelve la famosa línea tangente. La línea tangente. La línea tangente a una gráfica, ¿no? Tenemos una gráfica en verde, su derivada pues se pone como el incremento, la pendiente en un punto o la línea tangente. Entonces aprendimos esto en problemas unidimensionales. La pregunta es cómo se verá la derivada cuando vemos sistemas multidimensionales, ¿no? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que ahora nos hacemos. ¿Existen derivadas cuando ya hay varias variables independientes? Y si sí, ¿cómo se ve? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y también tenemos la integral, ¿no? La interpretación de la integral. Aquí está la integral, ¿no? Que inclusive aquí también la puse como un límite de la multiplicación de la función multiplicada por el incremento y la suma de eso. O sea, la integral es una suma de, eh, de la multiplicación de la función por el incremento, ¿no? Y por eso la interpretación de la famosa integral es en un rango A, o sea, de un valor mínimo a un valor máximo. eh, eh, es el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva. Entonces también nos preguntamos, ¿y cómo se ve la integral cuando hay un problema multidimensional? Y si hay, ¿tiene alguna interpretación geométrica? Pues esas son las cosas que, que vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a hablar ya de varias dimensiones. Entonces, ahora les presento el siguiente paso, es cuando la dimensión de la variable es independiente ya no es una, ahora son dos. Y la dimensión de la variable independiente sigue siendo una. Aquí ya pasamos a un universo bidimensional. Universo bidimensional. Un universo plano, donde todos viven, respiran y mueren en un plano. Entonces, acuérdense, en vez de tener un universo hilo, donde todo ocurre en función de X, ahora tenemos un plano, donde ahora ya tenemos dos variables independientes, X1 y X2. Claro que en
un lenguaje un poco más cómodo, a X2 se le renombra como Y, ¿no? Pero es muy importante que entiendan eso. Y ya no es función de X. Y ya no es función de X. Ambas son variables independientes ahora. O sea, cada una es independiente de la otra. X se mueve como quiera y Y se mueve como ella quiera. Entonces, ahora lo que existe en un problema de dos dimensiones es una tercera variable, temperatura, por ejemplo, otra vez, pero que ahora la temperatura va a depender no solamente de X, para el caso de un problema unidimensional, sino también va a depender de Y. Entonces, la gráfica de este sistema es el conjunto de números reales de dimensión n más m, pero ahora la dimensión de las variables independientes son 2, más la variable independiente, la temperatura, va a dar una gráfica en 3 dimensiones. Entonces, para ver un problema, por ejemplo, de la distribución de una temperatura, la temperatura a lo largo de un plano, la distribución de temperatura, necesitamos una gráfica tridimensional para hacer la gráfica de la temperatura, la distribución de la temperatura que vive en un plano, no sé, desde las regiones frías, por ejemplo, no sé, hay algo que calienta en los extremos, entonces en el centro está frito y la temperatura va incrementándose, no sé. Entonces, para ver la gráfica de esto, necesitamos 3 dimensiones, ¿no? Entonces, eh, ponemos la variable independiente X y ahora la variable Y ya no depende de X, es otra variable independiente, entonces la vamos a poner de esta manera. La variable Y es como si saliera de la pantalla del monitor. Y tenemos que agregar una recta real a la variable dependiente. Tenemos que agregar una recta real a la variable dependiente. Entonces voy a ocupar la tercera dimensión para la variable independiente temperatura. Y por ejemplo, hagan de cuenta que esa función es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces ahora tenemos que hacer este tipo de gráficas y voy a poner varios ejemplos. Voy a hacer varios ejemplos. Entonces, acuérdense, en un problema unidimensional, por ejemplo, tenemos x y tenemos la temperatura. Entonces, dada un valor de x, encuentra el valor de la temperatura, ¿no? Dada otro valor de x, encuentra el valor de la temperatura. Dada otro valor de x, encuentra la temperatura. Y la unión de todos esos puntos me crean una línea. Bueno, es lo mismo en esta gráfica, pero ahora tenemos dos conjuntos de valores independientes. Entonces, dame un valor de x, dame también un valor de y, entonces te doy el valor de temperatura. Dame otro valor de x
De hecho, puede ser el mismo que ya te había dado, pero ahora dame un valor diferente de Y. Y también te doy el valor de la temperatura. Dame otro valor de X. O sea, a lo mejor es más grande. Y dame otro valor de Y. Ahora Y se va para atrás. También te da el valor de la temperatura. Y al conjunto de todos esos puntos, lo que va a crear es una superficie. Es una superficie. Que luce más o menos, es una superficie en el espacio tridimensional. Esa es la gráfica de la temperatura que depende de X y de Y. Y esta es la que vamos a hacer varios ejercicios. Varios ejercicios. Oiga, profe, ¿cómo supo que tenía forma de copa? Para este ejemplo no es tan difícil. Y vamos a aprender cómo hacerlo. Por ejemplo, algo que podrían hacer para ir racionalizando este problema es, por ejemplo, a propósito, hacen una de las variables 0. Entonces, por ejemplo, hacen la variable y0. Entonces solamente tienes x y la temperatura, ¿no? Y ese es un x al cuadrado. Entonces, un x al cuadrado luce como una parábola. Una parábola. Entre x y tiempo y la temperatura. Ahora hace 0 la otra variable, por ejemplo, x. Entonces, entre la variable y la temperatura, también aparece una parábola, ¿no? Entonces ahora superponlas. Entonces, al superponer estas dos gráficas, me crea una especie de armazón así. Es como si fuera el armazón de estas faldas antiguas para las mujeres que utilizaban antes, ¿no? Y entonces, pero eso solamente es cuando una era 0 o la otra era 0, pero X y Y pueden tener valores eh, al mismo tiempo. Y entonces todos los demás puntos me crean una superficie eh, tipo una copa, la superficie de una copa. Entonces esto lo vamos a empezar a ver y ahí les voy a mostrar esto con graficadores y todo, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver este tipo de gráficas. Ajá, lo único que tienen que hacer en su mente es generalizar la gráfica que ya vieron en, en, en problemas unidimensionales, que se vuelve 2 dimensiones a la hora de hacer la gráfica. No, una dimensión se vuelve 2 dimensiones al hacer la gráfica, porque involucras tanto la variable independiente como la dependiente. Y entonces, en un problema bidimensional, la gráfica se ve en 3 dimensiones. ¿No? Entonces, un resumen de la perspectiva que deben de esperar que vamos a aprender en este curso. Vamos a lo más, todavía algo más difícil. Ahora las variables independientes son 3. Y la variable dependiente sigue teniendo una sola dimensión. Entonces ya este es un universo tridimensional. Ya es el universo más parecido al que vivimos, porque no vivimos en una superficie, ¿no? Todo está colapsado en una superficie. No, vivimos en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, es la temperatura que depende de una función que depende de X, de Y
Y ahora le voy a agregar una tercera dimensión que es Z. De nueva cuenta, Y ya no depende de X y tampoco Z depende ni de X ni de Y. Todas son independientes. Entonces, tres dimensiones de la variable independiente, n es igual a 3, más la dimensión m de la variable dependiente que es la temperatura. Entonces, la gráfica involucra 4 dimensiones. La gráfica involucra 4 dimensiones. ¡Ájale! Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ver 4 dimensiones? Sí, sí se puede, no es muy difícil. Miren, hagan de cuenta que voy a pintar aquí X, voy a pintar aquí Y. Y fíjense, esto es importante. La tercera dimensión ya no voy a poner la variable la variable temperatura, como lo hice en el problema anterior. No, porque aquí tengo que asignarle más bien a la variable z, que es la tercera dimensión. Entonces aquí ya van 1, 2 y 3, ¿no? En la notación que manejé arriba sería x1, x2 y x3. Pero más cómodamente a x1 le llamamos x, a x2 le llamamos y a x3 le llamamos z. En una notación más familiar. Oiga, la cuarta variable, ¿cómo lo vamos a ver? La cuarta variable, lo que podemos hacer para verla es utilizando contornos con diferentes colores. El color es lo que me va a reportar la cuarta dimensión. Entonces, por ejemplo, esta figurita la ponía cuando estábamos en el salón de clases. Entonces, por ejemplo, yo puedo graficar un contorno en 3 dimensiones. También les voy a mostrar esto más formal, que me representa que estoy ahí yo en una zona caliente, ¿no? Con color rojo. Y unos contornos en 3 dimensiones de ustedes sentados. Y aparte, pues están expeliendo aire caliente. Y en las zonas frías las vamos a poner con azul. También con contornos tridimensionales. Zonas frías y zonas calientes. Entonces ahí están viendo 4 dimensiones. Es la gráfica 4-dimensional porque están viendo la posición tridimensional X, Y, Z. Esto ya es un salón o su cuarto. Y aparte estoy reportando con un conjuntos de nivel codificados con color los valores de la temperatura, ¿no? Entonces, clásico que aquí tienes que poner un interpretador, que es una leyenda, que te dice que los colores rojos representan 50 grados, por ejemplo, y los colores azules, 50 grados es mucho, ¿verdad? Para una persona. Ay, ellos. Vamos a poner algo más real. 37. Si no tenemos temperatura, no. Y las zonas frías, 20 grados. Y en medio, pues están, eh, hay un código que va transicionando del azul al rojo, ¿no? Y te va reportando la temperatura. ¿No? Entonces, con una leyenda codificadora que te interpreta el color a un valor, eh, podemos ver gráficas de 4 dimensiones. Por eso no es muy difícil. Claro, la cuarta dimensión es la variable independiente. La variable dependiente, siempre me ando confundiendo.
Entonces, por ejemplo, esta es una función. Es la temperatura que depende de x, y y z. Y por ejemplo, esta es una forma que puede tomar x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces ahora necesito tres conjuntos de valores. X, dame una x, dame una y, pero también necesito una z y te computo el valor de la temperatura. Entonces, este tipo de gráficas, también las vamos a aprender a hacer. Aquí facilita mucho un programa graficador, ¿no? Que diga, de alguna manera esté programado para hacer este tipo de códigos o diferenciaciones con color. El caso donde las variables independientes ahora son 4 y la variable dependiente sigue siendo 1. Entonces la gráfica son de 5 dimensiones. Por eso 4D. La temperatura decayendo en el tiempo en un cuarto. Entonces, ¿cuál es la dimensión aquí? Aparte de, entonces tenemos la temperatura que depende de X, de Y y de Z. Y vamos a poner que también depende del tiempo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 variables independientes. Más la variable dependiente, 1 más 4. La gráfica tiene que reportar 5 variables en total. ¿No? Por ejemplo, esto es una forma explícita. Temperatura decayendo en el tiempo en un cuarto. Entonces la temperatura es igual a x al cuadrado más y cuadrado menos z al cuadrado por el exponencial a menos un parámetro, lambda, multiplicado por el tiempo. Entonces necesito que me des x, y, z y el tiempo para que yo te diga cuál es la temperatura en cierto tiempo y en cierta posición del espacio tridimensional. Oiga, profe, ¿cómo se ve la gráfica de eso? Pues tampoco es tan difícil. Una forma de verla es esta gráfica que ya teníamos, pero este es a tiempo 0 y después poner a tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y hacemos una película transicionando en el tiempo de esta distribución de temperatura que codifico con color distribuido en el espacio X, Y, Z. Entonces, en una película así veríamos el reporte de 5 dimensiones, ¿no? El propio tiempo como una secuencia de fotogramas, la posición X, Y, Z y la temperatura codificada con color. Entonces eso nos daría de alguna manera la gráfica de 5 variables, ¿no? Una película. ¿Por qué la temperatura cambia? En la mañana es más frío, mediodía está caliente y en la noche hace más frío. Entonces, si vieran la película de eso, veríamos 5 dimensiones, ¿no? En todo caso. Por cierto, sí siguen ahí, ¿verdad? Hace tiempo que no he escuchado a nadie. Ah, sí siguen ahí. Y aquí andamos. Sí, aquí estamos. Están acostados en la cama, ¿verdad? No, ¿verdad? A estas horas ya no. Pero eso ya tienen que venir para despejarse un poco de sus cuartos, ¿verdad? Aquí los profes, yo vengo a la universidad. No, el primer año sí me la pasé en la casa, pero ya después, como que
Además, tengo unos perritos, clásicos perritos, ¿no? Que justo cuando estoy explicando la derivada en 4 dimensiones, eh, perritos. El ejemplo más complicado que vamos a ver es este, miren. Fíjense, este es un problema donde el número de dimensiones de las variables independientes son 3. Pero ahora ya puse en las variables dependientes que también su dimensionalidad es de 3. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, el mapa de velocidades en el espacio tridimensional. El mapa de velocidades en el espacio tridimensional. ¿Por qué? Pero el problema es que la velocidad es un vector. Por eso es de 3 dimensiones. Porque el vector velocidad, y esto lo voy a empezar a hacer, yo creo que ya están acostumbrados quizá a esta notación. B, para decir que es un vector, le pongo una flechita arriba. Entonces, esto no es un valor solo. Realmente tengo 3 valores, la componente de velocidad en X, la componente de la velocidad en Y y la componente de la velocidad en Z. Ajá. Ya no es un solo valor, son 3. Porque la velocidad necesita de 3 componentes, es 3-dimensional. Pero a su vez, cada componente de la velocidad es función de X, Y, Z. La componente de velocidad en X es función de X, Y, Z. La componente de la velocidad en Y es función de X, Y, Z. Y la componente de velocidad en Z es función de X, Y, Z. Entonces tengo 3 variables independientes y 3 variables dependientes. La gráfica de eso es 6-dimensional, de 6 dimensiones. Ah, caray, ahí sí ya no sé ni cómo ver 6 dimensiones. Tampoco es tan difícil. Miren, vamos a pintar las 3 dimensiones. X, en el clásico, coordenadas cartesianas. X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, la componente X necesita la posición. Entonces, dame la posición en 3 dimensiones. O sea, te doy la posición en X, luego te doy la posición en Y, y luego te doy la posición en Z. Ahí hay un punto X, Y y Z. Ahí, bueno, lo voy a poner por separado. Allí hay un punto X, Y y Z, ¿no? O sea, no sé, 2,2,2. Entonces meto en la función, aquí no estoy poniendo una función explícita, pero meto los valores de 2, 2, 2 para calcular el valor de la componente X en la velocidad. Y sucede que eso me da, a la hora de meter el 2, 2 y 2 en esa función, la componente de la velocidad en X me da de 5. Entonces lo que voy a hacer es que en la dirección X, ¿no? Porque estoy poniendo la componente en la dirección X en ese punto, voy a contar 5 valores de X en la dirección X. 1, 2, 3, 4, 5. En ese punto voy a poner 5 en la dirección en X.
Y ese es el vector de la componente en X. Esa es la componente, perdón, sí, esa es la componente del vector en la dirección X. Luego, en ese mismo punto, 2,2,2, meto esos valores ahora para calcular la componente Y. Y por ejemplo, a la hora de meter la función, la componente en Y me da de -3, por ejemplo, de -3. Entonces, cuento en ese punto, 2,2,2, cuento 3 en la dirección Y, en el negativo. Entonces, 1, 2 y 3. En el negativo, o sea, Y positivo está para acá, el negativo sería para el lado contrario. Esa es la componente Y del vector velocidad. Y finalmente, en el mismo punto meto los valores de 2,2,2 para calcular la componente en Z de la velocidad. Y por ejemplo, hagan de cuenta que me da la componente en Z de 2. Entonces, en ese punto también, en la dirección Z, pongo 1, 2. Y entonces el vector resultante, ya viendo los tres componentes de ese vector en la dirección X, Y, Z, entonces ya se construye fácil, ¿no? Lo que hago es superponer estos vectores, la suma de estos vectores, por así decirlo, para ver la dirección de la resultante. Lo que hago es, voy en X y luego voy lo mismo en Y de este vector, es como si lo trasladara acá, y Z, ¿ya? Entonces el vector resultante sería este, ¿no? Este sería el vector resultante de la velocidad en ese punto. En ese punto 2,2,2. Dame otro punto, X, Y, Z, y haciendo la misma operación te vuelvo a dar la resultante del vector velocidad en ese punto. Dame otro punto, y haciendo la misma operación te vuelvo a dar el vector resultante de la velocidad en ese punto. Y así sucesivamente. Entonces lo que creas es un campo, le llamamos campo, porque es un campo, es un campo, es un campo de flechitas. Claro que en matemáticas no le vamos a decir campo de flechitas, es un campo vectorial. Porque en cada punto tú puedes calcular el vector resultante de lo que esté ahí, en este caso de la velocidad. ¿De qué? Por ejemplo, el vector velocidad del flujo de aire. Entonces, aquí estás viendo 6 dimensiones, porque ves las 3 dimensiones en el espacio tridimensional, más las 3 dimensiones, de alguna manera, codificadas ya en el vector resultante de la dirección y magnitud eh, eh, del flujo de aire que está ahí. Y es un campo vectorial. O sea que estos campos vectoriales es súper importante en física, porque muchas cantidades físicas, no solamente velocidades eh, o, o eh, sino también campos eléctricos y campos magnéticos. El campo eléctrico también es un vector y el magnético también es un vector. Todos estos se necesitan ver con una gráfica que te reporte el campo vectorial.
Entonces se utilizan mucho este tipo de gráficas también. Campo vectorial. Entonces, esta es la variedad de cosas que vamos a ver. Y aparte algo que se llama superficies parametrizadas, pero lo digo después, porque si no les voy a hacer bolas aquí. Porque voy a juntar cosas. Entonces, esto es en resumen lo que vamos a ver, ¿eh? No más de eso. Claro, en cada una de estas variedades que les dije, tenemos que hacer la derivada y en dado caso la integral. ¿Y qué significa? Y si tiene una interpretación geométrica. O sea, es repetir el cálculo diferencial integral que hemos visto, pero ahora en estas variedades. Donde ya estamos involucrando varias dimensiones. No solamente la variable X como independiente, no solamente la famosa variable Y, que todo el mundo así como la dependiente, sino más dimensiones. Una vez más, pongo aquí una idea clave. Idea clave, el cálculo vectorial o cálculo multivariable estudia las operaciones de derivada integral ya no sobre espacios unidimensionales, sino sobre espacios multidimensionales. De ahí su importancia, ¿no? Y antes de entrar a algo más, porque ya tenemos que entrar a lo, tarde que temprano vamos a entrar a lo formal, ¿no? A lo más ejercicios y todo. Bueno, entonces, para dar un poco de sabrosura al asunto, oiga, ¿en qué se utiliza todo esto? Pues en muchas cosas. ¿En cuáles? Bueno, por ejemplo, cálculo vectorial se utiliza en las leyes de la física, porque las leyes de la física se escriben hasta ahora. A lo mejor alguien en el futuro inventa otra forma de escribirlas, pero hasta ahora las leyes de la física, muchas leyes de las físicas, tampoco voy a decir que todas, pero muchas, se escriben en términos de campos vectoriales. Por ejemplo, si tenemos una partícula cargada, el campo eléctrico que ella genera, el campo eléctrico es un vector. Entonces, el campo eléctrico que ella genera se representa con flechitas. Sucede que el campo eléctrico de una partícula cargada emana radialmente, como si fuera un sol radiando, pero para reportar esa propagación del campo eléctrico hacia afuera, lo que se ponen son flechitas hacia afuera. O las clásicas flechas del campo vectorial que se forman en un imán, ¿no? En un imán siempre tiene un polo positivo y negativo, y lo que vemos es que se ponen el campo vectorial, el campo magnético se reporta como un campo vectorial, así. Ajá. Clásico, ¿no? Entonces ese es necesitamos campos vectoriales para representar la física. Normalmente no lo hago, pero tengo que acabar la clase ahorita. Porque hay un webinar que tengo que asistir. Y luego el viernes también quizá voy a comenzar tarde porque tengo un examen de titulación. Normalmente no lo hago, disculpen ustedes. Es por estas semanas que están todavía haciendo cosas los alumnos de titularse y todo. Entonces,
Por el momento voy a acabar la clase ahorita y le seguimos el viernes. El viernes comenzamos a las 11:30, pero tengo un examen de titulación a las 11. Eh, entonces, normalmente los exámenes de titulación tardan 1 hora, entonces quizá los veo a las 12. Eh, entonces, disculpen, ¿eh? Normalmente no hago estas interrupciones, pero ahorita la voy a hacer. eh, por esta razón. Y el viernes les estoy reportando, porque tengo que asistir también virtual, o sea, voy a estar en mi compu, pero tengo que asistir a un examen de titulación virtual. Bueno, eh, ¿alguna pregunta o sugerencia o duda hasta ahorita? Yo, profe, tengo una duda. Sí. ¿Va a ser como el año pasado de que también van a contar los apuntes en la calificación final? Ah, sí, que les dije que, eh, pues sí, ¿verdad? Es que, ¿cómo le hicimos? En el final, o, ¿lo hice en el final? Sí, fue en Oh, el final que dijo que le podemos enviar de manera digital si no podíamos ir al instituto. Y creo que como 5 o 7 compañeros sí fueron y le enseñó ajá, la ajá, libreta con los apuntes. ajá. No sé cómo se los haya Pues tomado. igual, pues sí, creo que lo que hago es, o sea, siempre para los que no, siempre hago 4 exámenes, y cada examen le subo entre un punto y medio o 2, si entregan tareas. Este, y con los 4 ordinarios hago el promedio, eh, y los que saquen arriba de 6 exentan. O sea, ya, por ejemplo, si alguien sacas 6 o 7, ya se puede llevar esa calificación. Pero también hago un final, es como un quinto examen, donde el final solamente cuenta el final, pero, o sea, los que reprueban el promedio de los ordinarios tienen que hacer el final. Pero también los que pasan los ordinarios pueden subir su calificación con el final. Y siempre pongo la calificación más alta, ya sea al final, o el promedio de los 4 ordinarios. Bueno, los que recuerdan al final, pues nada más es el final, ¿no? Porque tienen una calificación reprobatoria de los ordinarios. Y en el final es cuando creo que pongo 2 puntos si me entregan todas las notas en limpio, ¿no? Creo que así lo hice la vez pasada. Sí, doctor, creo que sí fue. Pero entonces nada más sería si queremos presentar el examen final. No, yo creo que sí, yo les tengo que forzar a presentar los ordinarios. Eh, Mira, no, para mí no me apura que presente nada más el final, pero por salud mental de todos tienen que ser los ordinarios. Es una forma de hacerlos a que practiquen, eh, a que trabajen y practiquen. Entonces sí, todos tienen que ser los ordinarios. Ok, gracias, doctor. Nos vemos el viernes y les estoy comentando, ¿sale? Disculpen por el momento. Bye. Gracias. Hasta luego, profe.